Finge que te arresto y guarda silencio, me susurró el agente de inmigración en el aeropuerto. Sus palabras me congelaron. Mi mano todavía sostenía el pasaporte que acababa de entregarle. El ruido del aeropuerto internacional de la Ciudad de México se desvaneció. Solo quedamos él y yo, sus ojos grises clavados en los míos, con una intensidad que me hizo entender que algo estaba terriblemente mal. ¿Qué?, logré susurrar. No voltee, no haga ningún gesto. Su vida corre peligro. Su voz era apenas audible, pero cada palabra era clara como el cristal. Acompáñeme como si lo estuviera arrestando. Confíe en mí. Tengo 55 años. He construido 3 empresas desde cero. He sobrevivido crisis económicas, competencia desleal, intentos de fraude. No soy un hombre que se asusta fácilmente. Pero en ese momento, con el agente de inmigración mirándome con esa seriedad absoluta, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. «Señor Ricardo Mendoza», dijo en voz alta profesional, «necesito que me acompañe a la oficina de inspección. Hay una irregularidad con su documentación». Detrás de mí escuché la voz de mi hijo Andrés. «Papá, ¿qué pasa?» «No se preocupe, señor», respondió el agente sin mirarme. «Solo es un procedimiento de rutina. Esperen en la sala de abordaje, por favor». «Pero nosotros...» «Esperen en la sala», repitió el agente con firmeza. Caminé junto a él, sintiendo las miradas de todos los pasajeros en la fila. Mi hijo y mi nuera Patricia se quedaron parados, viéndome alejarme flanqueado por 2 agentes de seguridad que habían aparecido de la nada. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué sentía que esto no era un simple procedimiento de rutina? Hace 6 meses que perdí a mi esposa Elena. Cáncer. Rápido, brutal, sin piedad. Un día estábamos planeando nuestro retiro, viajes que nunca hicimos porque siempre estaba ocupado construyendo el negocio. Al día siguiente, los doctores nos daban 6 meses. Solo sobrevivió 4. Su último deseo fue que yo me acercara más a nuestro hijo. Andrés tiene 30 años. Está casado con Patricia desde hace 3 años. Elena siempre sintió que yo había sido demasiado duro con él, demasiado exigente, demasiado ausente. Y tenía razón. «Prométeme que vas a arreglar las cosas con Andrés», me dijo desde su cama de hospital, con esa voz débil que me rompía el alma. «Prométeme que no lo vas a dejar solo como yo te voy a dejar a ti». Se lo prometí. Con lágrimas corriendo por mis mejillas se lo prometí. Por eso organicé este viaje, 2 semanas en Europa. París, Roma, Barcelona, los 3 juntos. Una oportunidad para conocernos de nuevo, para construir puentes, para honrar la memoria de Elena siendo la familia que ella siempre quiso que fuéramos. Habíamos planeado todo durante meses, los mejores hoteles, restaurantes exclusivos, tours privados. No escatimé en nada. Quería que fuera perfecto. Quería demostrarle a Andrés que su padre podía ser más que un empresario obsesionado con el trabajo. Y ahora, a minutos de abordar el vuelo, un agente de inmigración me decía que mi vida corría peligro. Entramos a una oficina pequeña sin ventanas. El agente cerró la puerta con seguro. Había 2 sillas de plástico, un escritorio metálico y una pantalla de computadora en la pared. «Señor Mendoza, mi nombre es agente federal Julio Ramírez. Tengo que mostrarle algo, pero necesito que mantenga la calma. ¿Qué está pasando?» Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «¿Por qué me trajeron aquí?» «Porque salvamos su vida». Esas palabras cayeron como piedras en agua quieta. El agente encendió la pantalla. Apareció una grabación de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Reconocí el área de documentación donde habíamos estado hace 20 minutos. «Observe con atención», dijo Ramírez. En la pantalla vi a Andrés y Patricia detrás de mí en la fila. Se veían normales, conversando casualmente. Pero luego, el agente adelantó la grabación hasta el momento en que yo me acerqué al mostrador de inmigración. «Mire aquí», señaló. Vi a Patricia sacar algo de su bolso. Un pequeño frasco. Se lo pasó discretamente a Andrés. Él miró alrededor verificando que nadie lo viera. Y luego, mi sangre se congeló. Mi hijo destapó mi botella de agua. La que yo había dejado en mi mochila
mientras organizaba mis documentos. La cámara captó el momento exacto en que vertió el contenido del frasco en mi agua. Luego volvió a tapar la botella y la colocó exactamente donde estaba. Todo tomó menos de 10 segundos. No, susurré. No puede ser. Hay más, dijo el agente con voz sombría. Cambió a otra grabación. Esta era del estacionamiento del aeropuerto, 2 horas antes. Andrés y Patricia estaban junto a mi camioneta. Ella le entregaba el frasco. El agente subió el volumen. Aunque el audio era pobre, algunas palabras eran claras. En el avión, 3 horas es suficiente. Parecerá natural, infarto. Las propiedades quedan a mi nombre. El testamento. Nadie va a sospechar. Hombre mayor, recién viudo, estrés del viaje. La habitación giró a mi alrededor. Me senté pesadamente en la silla, sintiendo que me faltaba el aire. Mi hijo, mi único hijo. El niño que cargué en brazos cuando nació. El niño al que enseñé a andar en bicicleta. El joven al que pagué universidad, maestría, al que ayudé a poner su primer negocio. Ese mismo hijo acababa de intentar envenenarme. ¿Cómo? Mi voz se quebró. ¿Cómo lo descubrieron? Pura casualidad, admitió el agente Ramírez. Uno de nuestros analistas de comportamiento estaba revisando las cámaras como parte de un ejercicio de entrenamiento. Notó el movimiento sospechoso, lo reportó. Cuando vimos la grabación completa, supimos que teníamos que actuar rápido. ¿Y el frasco? ¿Qué había en el frasco? Nuestro equipo forense lo recuperó del bote de basura donde su hijo lo tiró. Están analizándolo ahora, pero por la descripción inicial. Hizo una pausa. Señor Mendoza, si usted hubiera bebido esa agua durante el vuelo, no habría llegado vivo a Europa. Me quedé mirando la pantalla congelada. La imagen de mi hijo, de espaldas a la cámara, con mi botella de agua en la mano. El frasco pequeño volcado sobre la apertura. Elena murió hace 6 meses, y mi hijo no podía esperar ni siquiera un año para heredar. ¿Por qué? La pregunta salió como un gemido. Tengo un testamento. Todo es de él de todas formas. Las empresas, las propiedades, las cuentas, todo. ¿Por qué no esperar? El agente Ramírez me miró con algo que parecía lástima. Tal vez no quería esperar. Tal vez tiene deudas que usted desconoce. Tal vez... Se detuvo. Tal vez simplemente la codicia no tiene lógica. Recordé algo que Elena me había dicho meses antes de que la diagnosticaran. Estábamos cenando, solo nosotros dos, una de esas raras noches en que yo no estaba trabajando hasta tarde. Andrés me preocupa, había dicho ella de repente. ¿Por qué? Pregunté distraídamente, revisando mi teléfono. No lo sé. Hay algo en la forma en que habla del dinero, en la forma en que Patricia lo mira, como si estuvieran esperando algo. ¿Esperando qué? ¿A que nosotros ya no estemos? Yo me había reído. Le había dicho que estaba exagerando, que veía problemas donde no los había, que Andrés era nuestro hijo, que nos amaba. Elena no insistió, pero ahora viendo esa grabación, recordé la tristeza en sus ojos esa noche. Ella lo había visto. Había visto algo que yo, cegado por mi trabajo y mi necesidad de creer que había criado bien a mi hijo, me negaba a ver. Señor Mendoza, la voz del agente me trajo de vuelta al presente. Necesitamos que tome una decisión. Podemos arrestarlos ahora mismo. Tenemos evidencia suficiente, las cámaras, el frasco, análisis forenses. Irán a prisión por muchos años. Y la otra opción, usted puede seguir con el plan original, abordar el avión como si nada hubiera pasado. Pero nosotros les daremos una botella de agua nueva, sin contaminar, y tendremos agentes en el vuelo, vigilando, si intentan algo más. ¿Por qué haría eso? Lo interrumpí. ¿Por qué no simplemente los arrestan y ya? Ramírez se inclinó hacia adelante. Porque si los arrestamos ahora, van a contratar abogados. Buenos abogados que su dinero puede pagar. Van a decir que la evidencia está manipulada, que es un malentendido, que alguien más pudo haber tocado esa botella, y tal vez, solo tal vez, encuentren una forma de salirse con la suya, o reciban una sentencia reducida. ¿Y si sigo con el viaje? Si sigue con el viaje, ellos van a pensar que su plan funcionó,
van a bajar la guardia, van a cometer errores, y nosotros estaremos documentando todo. Cuando finalmente los arrestemos, no habrá abogado en el mundo que pueda defenderlos. Me quedé en silencio, procesando. Mi mente de empresario, entrenada para analizar situaciones complejas y tomar decisiones difíciles, empezó a trabajar. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Su vuelo sale en 45 minutos. Necesito una respuesta en 5. 5 minutos para decidir si quería justicia inmediata o justicia garantizada. 5 minutos para decidir si todavía tenía el valor de mirar a mi hijo a los ojos sabiendo que acababa de intentar matarme. Pensé en Elena, en su tumba todavía tan reciente que las flores frescas se marchitaban cada semana. Pensé en todas las veces que me defendió ante Andrés, que justificó mis ausencias, que me pintó como un héroe trabajador ante nuestro hijo. Y pensé en cómo ese hijo había esperado apenas 6 meses después de su muerte para intentar deshacerse de mí. Voy a subir a ese avión, dije con voz firme, y voy a descubrir exactamente quién es mi hijo. El agente Ramírez asintió lentamente. Entiendo, es su decisión, pero necesito que entienda los riesgos. Los entiendo perfectamente, lo interrumpí. Pero ustedes dijeron que tendrán agentes vigilando, ¿correcto? Correcto. 2 agentes encubiertos en el vuelo. 1 en primera clase, 1 en turista. Estarán monitoreando cada movimiento de su hijo y su nuera. Entonces estoy seguro. Físicamente sí, emocionalmente. Ramírez me miró con compasión. Eso es otra historia. Tenía razón. Una cosa era sobrevivir un intento de envenenamiento. Otra, muy diferente, era sentarse al lado de tu asesino durante 14 horas de vuelo, fingiendo que no sabías nada. ¿Qué van a decir cuando salga de aquí?, pregunté. Mi hijo va a hacer preguntas. Le diremos que hubo un error con su visa de entrada a Francia, que ya está resuelto. Tardamos 15 minutos, es tiempo suficiente para ser creíble, pero no sospechoso. ¿Y mi agua? La botella contaminada ya está en el laboratorio. Le daremos una nueva, idéntica, sellada. Ellos no notarán la diferencia. Me puse de pie. Las piernas me temblaban ligeramente, pero me mantuve firme. 55 años enfrentando desafíos empresariales me habían enseñado a controlar mis emociones. Ahora tendría que usar cada gramo de esa experiencia. Una última cosa, dije antes de que el agente abriera la puerta. Cuando esto termine, cuando tengan toda la evidencia que necesitan, quiero verlos, quiero mirarlos a los ojos y preguntarles por qué. Lo entiendo, y tendrá esa oportunidad. Salimos de la oficina, caminamos de regreso al área de abordaje. Sentía las miradas de los otros pasajeros, curiosos por saber qué había pasado con el hombre que se llevaron los agentes. Vi a Andrés y Patricia esperando cerca de la puerta de abordaje. Cuando me vieron, Andrés se levantó rápidamente, con expresión preocupada. «Papá, ¿estás bien? ¿Qué pasó?» Esa preocupación en su voz, ese tono de hijo amoroso. Si no hubiera visto la grabación, habría creído que realmente le importaba. «Error con la visa de entrada a Francia», dije con una sonrisa cansada. «Ya está resuelto. Solo burocracia ridícula». «¿Qué susto nos diste?», dijo Patricia tomando mi brazo con familiaridad. «Pensamos que cancelarían el viaje». Miré sus ojos. Ojos café claro, bonitos, expresivos. Los mismos ojos que habían estado mirando mientras le pasaba el frasco de veneno a mi hijo. «No, no», respondí. «Todo está bien. Podemos abordar». El agente que me había acompañado me entregó discretamente una botella de agua nueva. «Su documentación, señor Mendoza», dijo en voz alta. «Disculpe las molestias. Tomé la botella, idéntica a la anterior, pero esta no me iba a matar». Andrés tomó mi mochila ayudándome a acomodarla. «Deja, papá, yo la llevo. Tú descansa. El hijo perfecto, el yerno modelo, la pareja ideal». Y debajo de esa fachada, 2 personas que habían planeado mi asesinato con la frialdad de quien planea unas vacaciones. Subimos al avión, primera clase, como había pagado. 3 asientos juntos. Yo en la ventana,
Andrés en el medio, Patricia en el pasillo. «¿Cómo te sientes, papá?», preguntó Andrés una vez que estuvimos sentados. «Sé que ha sido un día largo». «Estoy bien, hijo, solo cansado». «¿Quieres agua? Creo que tienes una botella en tu mochila». Ahí estaba, la invitación casual, el empujón sutil para que bebiera el veneno. «Sí, buena idea», dije, sacando la botella nueva que el agente me había dado. Vi cómo los ojos de Andrés seguían la botella. Vi el intercambio de miradas rápido entre él y Patricia. Satisfacción, alivio. Pensaban que había funcionado. Pensaban que su plan estaba en marcha. Tomé un sorbo del agua limpia, fría, refrescante, sin sabor extraño, sin veneno. «Gracias por organizar este viaje, papá», dijo Andrés poniendo su mano sobre la mía. «Significa mucho para nosotros, para mí, especialmente después de que mamá se detuvo, como si fuera demasiado doloroso continuar». Yo apreté su mano, la mano de mi hijo, la mano que horas atrás había vertido veneno en mi agua. «Tu mamá quería que hiciéramos esto», dije con voz suave. «Quería que fuéramos una familia unida». «Y lo somos», respondió Andrés sonriendo. «Somos familia, siempre. Hasta que yo esté muerto y puedas quedarte con todo», pensé. Pero sonreí de vuelta. «Siempre», repetí. El avión comenzó a moverse hacia la pista de despegue. Miré por la ventana viendo cómo la Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña debajo de nosotros. Elena me había pedido que me acercara a nuestro hijo, que arreglara nuestra relación, que fuera la familia que ella siempre soñó. ¡Qué ironía! Yo había organizado este viaje para cumplir su último deseo, y mi hijo lo había visto como la oportunidad perfecta para deshacerse de mí. 2 semanas en Europa. 14 días fingiendo que no sabía nada. 14 días actuando como el padre amoroso, el suegro generoso, mientras cada segundo documentaba la verdadera naturaleza de las personas sentadas a mi lado. Había construido un imperio desde cero. Había enfrentado competidores despiadados, crisis económicas, traiciones de socios. Pero nunca había enfrentado algo como esto. Porque una cosa es que un extraño te traicione. Eso duele, pero es parte del juego. Pero que tu propia sangre, el hijo que cargaste en brazos, te mire a los ojos mientras espera que mueras. Eso es algo completamente diferente. El avión se elevó. Dejamos tierra firme atrás, y yo me preparé para el performance más difícil de mi vida. Fingir que no sabía que mi hijo estaba esperando que muriera. Fingir que todavía lo amaba. Fingir que seguíamos siendo familia, porque en algún lugar de ese avión, 2 agentes federales estaban observando, documentando, esperando el momento preciso para actuar, y yo iba a darles todo el tiempo que necesitaran, porque cuando esto terminara, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no quería que quedara ninguna duda. Quería que el mundo entero supiera exactamente quién era Andrés Mendoza y que pagara por cada segundo que su madre y yo pasamos construyendo una vida para él, una vida que él quería arrebatarme antes de tiempo. Las primeras 3 horas del vuelo fueron una tortura silenciosa. Andrés y Patricia actuaban con una normalidad escalofriante. Conversaban sobre los lugares que visitaríamos en París, la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame. Hablaban de restaurantes, de vinos franceses, de hoteles con vistas espectaculares, y cada tanto, con esa sutileza ensayada, me preguntaban si me sentía bien. «Papá, te ves un poco pálido. ¿Estás seguro que no quieres descansar? Suegro, ¿le duele algo? ¿La cabeza? ¿El pecho? ¿Ya bebiste suficiente agua? Es importante mantenerse hidratado en los vuelos». Cada pregunta era una daga, porque sabía exactamente lo que estaban buscando. Estaban esperando los primeros síntomas, el momento en que el veneno empezara a hacer efecto. Yo respondía con calma, con sonrisas tranquilizadoras. Les aseguraba que me sentía perfectamente bien, y cada vez que lo hacía, veía un destello de confusión en sus ojos. ¿Por qué seguía tan saludable? ¿Por qué el veneno no estaba funcionando? En algún momento, Andrés fue al baño. Cuando regresó,
Intercepté una mirada entre él y Patricia, una mirada cargada de preguntas no verbalizadas. Ella hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, como diciendo, «Dale tiempo». Me recosté en mi asiento, fingiendo quedarme dormido. Pero a través de mis párpados entreabiertos los observaba. Patricia sacó su teléfono. Escribió algo. Luego se lo mostró a Andrés, tapando la pantalla con la mano para que yo no pudiera ver. Él leyó, frunció el ceño y escribió una respuesta. Estaban comunicándose en silencio, coordinando, planeando su siguiente movimiento. Durante 30 años construí empresas exitosas porque aprendí a leer a las personas, a detectar mentiras en negociaciones, a identificar traiciones antes de que sucedieran. Esas habilidades me habían hecho rico. Ahora, esas mismas habilidades me mantenían con vida. Recordé algo que me había enseñado mi socio más antiguo, don Fernando, un hombre de 70 años con 50 años de experiencia en negocios. Ricardo, cuando alguien te traiciona, te están dando un regalo. Te están mostrando quiénes son realmente, y esa información vale más que todo el dinero del mundo. Tenía razón. Andrés y Patricia me habían dado el regalo más valioso, la verdad. Abrí los ojos lentamente, como si acabara de despertar de una siesta. ¿Cuánto tiempo dormí? Como 40 minutos, papá, respondió Andrés. ¿Descansaste? Un poco. Estos asientos son cómodos. Papá, hay algo que quería comentarte. Andrés se inclinó hacia mí, bajando la voz como si fuera una conversación íntima. Patricia y yo hemos estado pensando. Después de que mamá falleció, tú has estado cargando con todo el peso de las empresas solo. Tiene que ser agotador. Es parte del trabajo, respondí sin saber a dónde iba con esto. Sí, pero no tiene que ser así. Yo estudié administración. Trabajé en una de tus empresas durante 3 años. Conozco el negocio. Tal vez es momento de que me des más responsabilidades, que empieces a delegarme cosas importantes. Ahí estaba, el verdadero plan detrás del plan. Si yo moría en el avión, heredaría todo inmediatamente, pero si por alguna razón el veneno no funcionaba, tenían un plan B, convencerme de que les diera control de las empresas mientras todavía estaba vivo. ¿Más responsabilidades?, pregunté manteniéndome neutro. Exacto, podríamos empezar transfiriendo algunas propiedades a mi nombre. Ya sabes, para cuestiones fiscales, para evitar problemas con el SAT. También podrías darme poder notarial sobre algunas de las cuentas bancarias principales. Así, si algo te pasa, Dios no lo quiera, todo estaría en orden y no habría complicaciones legales. Patricia se sumó inmediatamente. Tiene sentido, suegro. Usted ha trabajado tanto toda su vida. Merece descansar un poco. Dejar que Andrés maneje las cosas mientras usted disfruta sus años dorados. Años dorados que ustedes quieren que terminen lo antes posible, pensé. Es una idea interesante, dije lentamente, como si realmente estuviera considerándolo. Déjenme pensarlo durante el viaje. Tal vez cuando regresemos a México podamos sentarnos con los abogados y ver qué tiene sentido. Vi la satisfacción en sus rostros. Pensaban que habían plantado la semilla, que su plan B estaba funcionando. No hay prisa, papá. Solo queríamos que supieras que estoy listo, que puedes contar conmigo. Como Elena contó con que cuidarías de mí después de su muerte, pensé con amargura. Las horas siguientes pasaron en una neblina surreal. Comimos la cena del avión. Andrés pidió vino para los 3. Brindamos por el viaje, por la familia, por nuevos comienzos. Cada brindis era una mentira, cada sonrisa, una máscara. En algún momento de la madrugada, cuando la cabina estaba oscura y la mayoría de los pasajeros dormían, sentí que alguien me observaba. Abrí los ojos discretamente y vi a uno de los agentes federales encubiertos. Era un hombre de unos 40 años, vestido como turista común, sentado 3 filas adelante, pero con visión directa hacia nosotros. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Él asintió casi imperceptiblemente. El mensaje era claro. Estamos aquí. ¿Estás seguro? Cerré los ojos de nuevo, sintiendo una mezcla extraña de alivio y dolor. Estaba seguro físicamente,
Sí, pero emocionalmente estaba siendo destrozado pedazo por pedazo, porque cada minuto que pasaba en ese avión, cada conversación falsa, cada gesto de afecto fingido, era un recordatorio de que mi hijo me quería muerto. Pensé en todos los momentos importantes de su vida, su primer día de escuela, su graduación de preparatoria, su boda con Patricia hace 3 años, donde yo pagué cada detalle de una ceremonia que costó más que lo que muchas personas ganan en un año. En esa boda, Andrés me había abrazado y me había dicho: «Gracias por todo, papá, por darme una vida que nunca imaginé, por ser el mejor padre del mundo». ¿En qué momento esas palabras se convirtieron en mentiras? ¿O siempre lo fueron? Elena siempre fue más perceptiva que yo en cuestiones emocionales. Yo me enfocaba en proveer, en construir, en asegurar que nunca nos faltara nada. Ella se enfocaba en los detalles pequeños, en las miradas, en lo que no se decía. Recordé otra conversación, esta vez un año antes de su diagnóstico. Estábamos en la cama, ella leyendo un libro, yo revisando reportes financieros en mi laptop. Patricia me preguntó hoy cuántas propiedades tenemos, había dicho Elena de repente. ¿Por qué?, pregunté sin levantar la vista de los números. No lo sé. Dijo que solo sentía curiosidad, pero fue extraño, muy específico. Quería saber cuántas casas, cuántos departamentos para renta, cuántos terrenos. Tal vez solo está haciendo conversación. Ricardo. Elena cerró su libro. Mírame. Levanté la vista. Ella tenía esa expresión que conocía bien, la que significaba: esto es importante, pon atención. Esa muchacha no está haciendo conversación, continuó. Está haciendo inventario. ¿Inventario? Sí, está calculando exactamente cuánto vale nuestra familia. Y no me gusta. Yo le había dicho que estaba exagerando, que Patricia venía de una familia humilde y era natural que sintiera curiosidad por un estilo de vida diferente, que no había que ser tan suspicaz. Elena no había insistido más. Pero ahora, recordando esa conversación, me di cuenta de que ella había visto la verdad que yo me negaba a aceptar. Patricia nunca amó a Andrés. Amó lo que Andrés representaba: acceso a una fortuna. Y Andrés, mi hijo, había sido lo suficientemente débil como para dejarse manipular. O tal vez lo suficientemente ambicioso como para participar voluntariamente. No sabía cuál de las dos opciones era peor. El avión comenzó su descenso hacia París. Las luces de la ciudad brillaban abajo como un mar de estrellas. Normalmente este sería un momento emocionante. Mi primer viaje a Europa en 10 años. Una oportunidad de desconectar del trabajo, de disfrutar la vida. En cambio, sentía como si estuviera descendiendo hacia una pesadilla de 2 semanas. «Mira, papá», Andrés señaló por la ventana. «Es hermoso, ¿verdad?» «Hermoso», repetí sin sentir nada. Aterrizamos a las 7 de la mañana, hora de París. El aeropuerto Charles de Gaulle estaba lleno de viajeros, el caos organizado de miles de personas moviéndose con propósito. Mientras esperábamos nuestro equipaje, Patricia fue al baño. Andrés y yo nos quedamos solos por primera vez desde que había descubierto su traición. «Papá, hay algo que quiero decirte», comenzó mirando hacia donde Patricia había desaparecido. «Sé que tú y mamá siempre pensaron que tal vez Patricia no era la persona correcta para mí. Eso me tomó por sorpresa. Nunca dijimos eso». No con palabras, pero lo sentía, en la forma en que mamá la miraba, en cómo tú siempre fuiste un poco distante con ella. Andrés. «No, déjame terminar», alzó una mano. «Quiero que sepas que yo la amo, y sé que ella me ama, y sé que juntos vamos a hacer que te sientas orgulloso. Vamos a cuidarte, papá, especialmente ahora que mamá no está». Me miró con ojos sinceros, ojos que yo había visto crecer desde que era un bebé, ojos que ahora sabía que ocultaban a un extraño. «Sé que me vas a cuidar, hijo», dije, y en ese momento no estaba actuando. El dolor en mi voz era completamente real. «Siempre he sabido que puedo contar contigo». Él me abrazó, un abrazo fuerte,
de esos que solía darme cuando era niño después de que yo regresaba de viajes de negocios largos. Yo le devolví el abrazo, sintiendo cómo algo dentro de mí se rompía definitivamente. Este era mi hijo, la persona que se suponía que debía protegerme, cuidarme, honrarme, y en cambio, había planeado mi asesinato con la frialdad de quien planea un viaje de negocios. Patricia regresó del baño. Recogimos nuestro equipaje, salimos del aeropuerto hacia el taxi que nos llevaría al hotel. París era exactamente como en las postales. Edificios históricos, calles adoquinadas, cafeterías en cada esquina. La Torre Eiffel se alzaba en la distancia, majestuosa. «Es increíble», suspiró Patricia, mirando por la ventana del taxi. «Siempre soñé con venir aquí». «Pues ahora estás aquí», dije. «Gracias a este viaje». «Gracias a usted, suegro. Usted hizo esto posible. Y ustedes quisieron agradecérmelo matándome», pensé. El hotel era de 5 estrellas, ubicado en el Distrito 7, a pasos de la Torre Eiffel. Había reservado 2 suites, una para mí, otra para Andrés y Patricia. Cuando entramos al lobby, un hombre en traje se acercó a mí discretamente. «¿Señor Mendoza?», preguntó en español con acento francés. «Sí». «Bienvenido a París. Soy Gerard, el gerente del hotel. Si necesita cualquier cosa durante su estancia, no dude en llamarme directamente». Me entregó una tarjeta de presentación, pero cuando la tomé, él añadió en voz muy baja: «También soy parte del equipo que lo está protegiendo. El agente Ramírez coordinó todo con nosotros. Está seguro aquí». Asentí ligeramente. Otro guardia más en mi extraña prisión de lujo. Subimos a nuestras habitaciones. La mía era espectacular. Ventanas enormes con vista a la Torre Eiffel, cama king size, baño de mármol que era más grande que el primer departamento que Elena y yo compartimos cuando éramos recién casados. Me senté en la cama, mirando por la ventana. París se extendía ante mí, llena de promesas de aventura y descubrimiento. Pero yo no sentía ninguna emoción, solo cansancio, un cansancio profundo que iba más allá de lo físico. Sonó el teléfono de la habitación. Era Andrés. «Papá, ¿quieres que descansemos un rato y luego bajamos a comer algo? O si prefieres, podemos empezar el tour de inmediato». «Descansemos primero», respondí. «Fue un vuelo largo». «Perfecto. Nos vemos en el lobby a las 2 de la tarde entonces». Colgué. Eran las 9 de la mañana. Tenía 5 horas antes de tener que volver a actuar. Me quité los zapatos, me recosté en la cama, y por primera vez desde que el agente de inmigración me había susurrado esas palabras en el aeropuerto, dejé que las lágrimas fluyeran. Lloré por Elena, por no haberla escuchado cuando me advirtió sobre Andrés y Patricia. Lloré por mi hijo, por el niño que fue y el hombre en que se convirtió. Y lloré por mí, por el viejo tonto que había trabajado toda su vida construyendo un imperio para su familia, sin darse cuenta de que su familia solo estaba esperando a que muriera para reclamarlo. Debe haber algo profundamente roto en un padre que cría a un hijo capaz de asesinato. Debe haber algo que hice mal, algo que no le enseñé, algún valor que fallé en inculcar. Fue porque trabajé demasiado, porque estuve ausente en momentos importantes, porque le di demasiado dinero, demasiada comodidad, demasiado fácil. No tenía respuestas. Solo tenía preguntas que me torturaban. El teléfono de la habitación sonó de nuevo. Lo ignoré. Sonó 3 veces más antes de que finalmente contestara. «¿Señor Mendoza?» Era Gerard, el gerente. «Disculpe la intrusión. Solo quería informarle que su hijo bajó hace un momento a la recepción. Hizo algunas preguntas sobre usted». «¿Qué tipo de preguntas?» «Preguntó si teníamos un médico disponible. Dijo que usted tiene un historial de problemas cardíacos y quería asegurarse de que, en caso de emergencia, supiéramos a quién llamar». Mi sangre se heló. «No tengo ningún historial de problemas cardíacos». «Lo sé, señor. Por eso lo estoy llamando. Su hijo está preparando el escenario. Cuando usted...» Hizo una pausa. «Cuando ellos esperen que algo le pase, quieren que el personal del hotel ya tenga en mente que usted tenía problemas del corazón. Así parecerá natural». «¿Qué le dijeron?» «Nada específico. Solo agradecí la información
y aseguré que tendríamos todo preparado. Pero quería que usted supiera. Gracias, Gerard. Colgué sintiendo cómo la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. No solo me querían muerto, querían que mi muerte pareciera natural. Querían llorar en mi funeral, recibir las condolencias, heredar mi fortuna y que nadie nunca sospechara que ellos habían orquestado todo. Y probablemente lo habrían logrado. Si no fuera por un analista de comportamiento entrenándose en el aeropuerto, si no fuera por ese golpe de suerte que expuso su plan. Me levanté de la cama, me lavé la cara, me miré al espejo. El hombre que me devolvía la mirada se veía cansado. 55 años que de repente parecían 70. Ojeras profundas, arrugas que no recordaba tener. Pero en esos ojos también vi algo más, determinación. Porque si Andrés y Patricia pensaban que iban a salirse con la suya, si pensaban que podían asesinarme y vivir felices con mi dinero, estaban muy equivocados. Yo había construido un imperio desde cero. Había sobrevivido recesiones económicas, competidores despiadados, intentos de fraude. No iba a dejar que mi propio hijo me destruyera. Durante las próximas 2 semanas, iba a darles suficiente cuerda para que se ahorcaran solos. Iba a documentar cada movimiento, cada mentira, cada intento de manipulación. Y cuando todo terminara, cuando los agentes federales tuvieran suficiente evidencia para garantizar que nunca saldrían de prisión, entonces tendría mi respuesta. Entonces les preguntaría por qué. Y esta vez no aceptaría mentiras. Me vestí con ropa limpia. Me peiné, me puse colonia. Me preparé para salir y enfrentar a mis asesinos con una sonrisa. Porque eso es lo que hace un empresario exitoso, adaptarse a situaciones imposibles. Y esta era la negociación más importante de mi vida. No por dinero, no por poder, por justicia. Y por la memoria de Elena que me había advertido y a quien yo no escuché. Esta vez iba a escuchar, esta vez iba a actuar, y esta vez la verdad iba a prevalecer, sin importar cuánto me doliera. A las 2 en punto bajé al lobby del hotel. Andrés y Patricia ya estaban esperando, vestidos como turistas perfectos. Ella con un vestido floreado y una cámara colgando del cuello. Él con jeans y una playera polo. Lentes de sol en la cabeza, la pareja ideal, los herederos perfectos, los asesinos pacientes. Papá, Andrés se acercó con energía. ¿Descansaste bien? Como bebé, mentí. ¿Listos para conocer París? Más que listos, respondió Patricia con entusiasmo. Reservé un tour privado. Nos van a llevar a todos los lugares principales. Pasamos el resto del día siendo turistas. La Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, los Campos Elíseos. Patricia tomaba fotos constantemente. Fotos de ella y Andrés besándose frente a monumentos. Fotos de los 3 juntos, sonriendo como familia feliz. Evidencia para después, para cuando estuviera muerto y quisieran mostrarle al mundo lo unidos que éramos, lo repentina e inesperada que fue mi muerte. Durante la cena en un restaurante con vista al Sena, Andrés levantó su copa de vino. «Por mamá», dijo con voz emocionada, «donde quiera que esté sé que está feliz de vernos aquí juntos». «Por Elena», repetí sintiendo el nombre de mi esposa como un puñal en el corazón. Brindamos. La luz de las velas se reflejaba en nuestras copas. Un momento hermoso, digno de una postal, excepto que todo era mentira. «Papá, quería preguntarte algo», dijo Andrés después de ordenar el postre. «¿Has pensado en lo que hablamos en el avión? Sobre darme más responsabilidades en las empresas». «He pensado en eso», respondí midiendo mis palabras, «pero son decisiones importantes, no quiero apresurarme». Vi un destello de frustración cruzar por su rostro antes de que pudiera controlarlo. «Claro, no hay prisa. Solo pensé que ya que estamos aquí relajados podríamos discutirlo con calma». «Andrés tiene razón», se sumó Patricia. «Sería bueno tener un plan claro, especialmente considerando su salud». «¿Mi salud?», pregunté con tono neutral. «Bueno, usted ha estado bajo mucho estrés. La muerte de mi suegra, manejar las empresas solo, este viaje». Ella tocó mi mano con falsa preocupación. «Solo queremos asegurarnos de que si algo pasa, Dios no lo quiera,
todo esté en orden. Ahí estaba otra vez, preparando el terreno, plantando la semilla de que yo estaba enfermo, estresado, a punto de colapsar. Aprecio su preocupación, dije, pero me siento perfectamente bien, mejor de lo que me he sentido en meses, de hecho. Los dos intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. Esa noche, de regreso en mi habitación, recibí una llamada de un número desconocido. «Señor Mendoza», era una voz femenina que no reconocí. «Soy la agente Flores. Trabajo con el agente Ramírez. ¿Puede hablar libremente?» «Sí, estoy solo». «Excelente. Solo quería actualizarlo. Hemos estado monitoreando todas las comunicaciones de su hijo y su nuera. Anoche, mientras usted dormía en el avión, ella envió un mensaje encriptado a un contacto en México. ¿Qué decía? No funcionó. Necesitamos plan B. 2 semanas para arreglarlo». Cerré los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. El plan B es convencerme de que les transfiera control de las empresas antes de que termine el viaje. Correcto. Y tenemos razones para creer que también están explorando otras opciones más directas. ¿Qué significa eso? Significa que debemos ser extremadamente cuidadosos durante las próximas 2 semanas. No coma ni beba nada que ellos le den directamente. No se quede solo con ellos en lugares aislados. Y si en algún momento siente que está en peligro inmediato, llame a este número. Me dio un teléfono que memoricé inmediatamente. ¿Cuánto tiempo más necesitan para tener suficiente evidencia? Idealmente, queremos capturarlos en el acto de un segundo intento. El veneno en el aeropuerto es fuerte, pero un buen abogado podría argumentar que fue plantado, que las cámaras están manipuladas, que su hijo es inocente. Pero si intentan algo más, si documentamos un patrón de comportamiento, entonces no hay duda. Terminé por ella. Exactamente. Sé que es mucho pedir, señor Mendoza, pero necesitamos que aguante un poco más. Después de colgar, me senté en el balcón de mi habitación, mirando las luces de París. La Torre Eiffel brillaba en la distancia, iluminándose cada hora con miles de lucecitas que la hacían parecer mágica. Recordé cuando le prometí a Elena que algún día la traería aquí. Cuando tenga tiempo, le decía siempre. Cuando el negocio esté más estable. Cuando pueda tomarme unas semanas libres. Ese momento nunca llegó. Siempre había algo más importante. Una junta, un contrato, una crisis que resolver. Y ahora estaba aquí, en la ciudad que ella soñó visitar, acompañado por el hijo que ella adoró y que había planeado mi asesinato. La vida tiene una forma cruel de enseñarnos nuestros errores. Los siguientes días siguieron un patrón similar. Visitábamos museos, caminábamos por Montmartre, comíamos en restaurantes elegantes, y todo el tiempo Andrés y Patricia mantenían su actuación perfecta. Pero yo había aprendido a leer las señales, los momentos en que Patricia escribía mensajes en su teléfono y lo escondía rápidamente cuando me acercaba, las conversaciones que terminaban abruptamente cuando yo entraba a una habitación, las miradas que intercambiaban cuando pensaban que yo no estaba viendo. El cuarto día en París, Andrés sugirió que hiciéramos algo diferente. «Hay un lugar en las afueras de la ciudad», dijo durante el desayuno. «Un castillo antiguo, muy poco conocido por turistas. Pensé que podríamos rentar un auto e ir los 3 solos. Sin tours, sin multitudes. Solo nosotros». Cada alarma en mi cabeza se encendió. «Suena interesante», dije con cautela. «¿Qué tan lejos está?» «Como 1 hora y media en auto. Es un camino hermoso, pasa por pueblitos franceses. Sería una aventura». «No lo sé, hijo. Manejar en otro país, en carreteras que no conocemos». «Yo manejo», se ofreció rápidamente. «Tú y Patricia se relajan y disfrutan el paisaje. Va a ser increíble, papá. Te lo prometo». Patricia asintió con entusiasmo. Sería lindo tener un día solo para nosotros, más íntimo, como familia verdadera. Mi mente trabajaba rápidamente. Un lugar aislado, lejos de testigos, sin cámaras de seguridad. El escenario perfecto para un accidente. «Déjenme pensarlo», dije. «Tal vez mañana. Hoy me gustaría quedarme en la ciudad». Vi la frustración en sus rostros, pero asintieron sonriendo.
Claro, papá, lo que tú digas. Esa tarde, mientras Andrés y Patricia fueron de compras, yo me reuní discretamente con Gerard en una oficina privada del hotel. Su hijo reservó un auto para mañana, me informó, un sedán grande. También preguntó sobre rutas escénicas fuera de París, específicamente lugares alejados de las zonas turísticas principales. ¿Pueden seguirnos sin que se den cuenta? Ya lo tenemos arreglado. Habrá 2 vehículos de seguimiento, uno cerca y otro a distancia. También instalamos un dispositivo de rastreo GPS en el auto que rentaron, y le voy a dar esto. Me entregó un pequeño dispositivo del tamaño de un llavero. Si presiona este botón 2 veces, envía una señal de emergencia inmediata. Tendremos agentes en su ubicación en minutos. ¿Y si no hay cobertura celular? Este dispositivo usa satélite, funciona en cualquier lugar. Lo guardé en mi bolsillo, sintiendo su peso como un talismán de protección. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto imaginando escenarios. ¿Qué harían? ¿Simularían un accidente de auto? ¿Me empujarían por un acantilado y dirían que perdí el equilibrio? Veneno de nuevo, esta vez sin testigos para interrumpir. Mi hijo, mi propia sangre, planeando los detalles de mi muerte con la misma naturalidad con la que la mayoría de la gente planea sus vacaciones. A las 3 de la mañana, mi teléfono vibró. Era un mensaje de número desconocido. Interceptamos nueva comunicación. Patricia escribió: mañana en el castillo, lugar perfecto, nadie nos verá, solo hazlo rápido. Esté alerta, no vaya solo a ninguna parte con ellos. Borré el mensaje. Me levanté, me serví un whisky del minibar y me senté junto a la ventana. París dormía abajo, ciudad de las luces, ciudad del amor, ciudad donde mi hijo planeaba convertirse en huérfano. Hay un momento en la vida de todo padre en que se da cuenta de que su hijo ya no es un niño, que se ha convertido en su propia persona, con sus propias decisiones, sus propias consecuencias. Yo había tenido ese momento hace años, cuando Andrés se graduó de la universidad y decidió empezar a trabajar conmigo. Me sentí orgulloso entonces. Pensé que finalmente tendríamos algo en común, que podríamos construir juntos. Pero me había equivocado. Andrés nunca quiso construir conmigo, solo quería esperar a que yo construyera todo para él. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Bajé a desayunar y encontré a Andrés y Patricia ya listos, con mochilas preparadas y energía de niños en día de campo. «Papá, pensamos que habías cambiado de opinión sobre el castillo», dijo Andrés. «No, solo dormí mal, pero estoy listo. Vamos». El auto era un Mercedes nuevo. Andrés se sentó al volante, Patricia de copiloto, yo atrás, como un niño, como alguien sin control de su propio destino. Salimos de París por carreteras cada vez más pequeñas. Los edificios dieron paso a campos verdes, pueblitos con casas de piedra, iglesias antiguas. Era hermoso, tenía que admitirlo. También era aislado, perfecto para lo que ellos tenían planeado. «¿Qué tal si paramos ahí?», señaló Patricia hacia un mirador con vista a un valle. «Podríamos tomarnos fotos». Andrés estacionó. Bajamos del auto. El viento soplaba fuerte, trayendo olor a tierra mojada y flores silvestres. El mirador tenía una baranda de metal, vieja y oxidada. Más allá, un acantilado de unos 30 metros de altura. Patricia empezó a tomar fotos. Andrés se paró junto a mí en la baranda. «Es increíble, ¿verdad?», dijo. «La vista». «Increíble», repetí, con cada músculo de mi cuerpo tenso. «Papá, quiero que sepas algo». Su voz cambió, se volvió más seria. «Estos días contigo han sido importantes para mí. Después de que mamá murió, sentí que te estaba perdiendo también. Pero este viaje me hizo darme cuenta de cuánto te necesito en mi vida». Las palabras correctas, el tono perfecto. Si no supiera la verdad, me habría conmovido hasta las lágrimas. «Yo también te necesito, hijo», dije, y no estaba actuando. A pesar de todo, a pesar de la traición, parte de mí todavía quería creer que había algo de bondad en él. «Ven, párate aquí», me guió más cerca del borde. «Patricia, tómanos una foto aquí». Ella levantó la cámara.
Yo estaba en el borde del acantilado, Andrés detrás de mí. Un empujón, eso es todo lo que necesitaría. Un empujón rápido y yo caería 30 metros. Huesos rotos. Trauma craneal. Muerte casi instantánea. Y ellos llorarían en mi funeral contando la historia trágica de cómo su padre perdió el equilibrio mientras tomaban una foto familiar. «Sonríe, suegro», dijo Patricia. En ese momento sentí las manos de Andrés en mi espalda, no empujando, solo tocando, posicionándome. «Un poco más a la izquierda», indicó. Di un paso. Mis talones estaban a centímetros del borde. «Perfecto», dijo Patricia. «A la cuenta de 3, 1, 2». El tiempo se ralentizó. Sentí las manos de Andrés presionando ligeramente. Vi a Patricia bajando la cámara, sus ojos brillando con algo que no era diversión. Y en ese segundo entendí que iba a pasar. Mi mano fue a mi bolsillo, tocando el dispositivo de emergencia que Gerard me había dado. 3, dijo Patricia. Las manos de Andrés se tensaron en mi espalda, y entonces escuché un ruido. El sonido inconfundible de un auto acercándose a toda velocidad. Las manos de Andrés se alejaron inmediatamente. Di un paso adelante, lejos del borde, con el corazón latiendo como tambor de guerra. Un auto de policía francesa apareció en el camino. 2 oficiales bajaron, caminando hacia nosotros con expresión seria. «Bonjour», saludó uno de ellos. «Disculpen la intrusión. Estamos haciendo controles de seguridad en el área. ¿Podrían mostrarnos sus identificaciones?» Andrés y Patricia se miraron. Confusión mezclada con... ¿era miedo? «Claro, oficial», dije yo, sacando mi pasaporte con manos que temblaban ligeramente. Los policías revisaron nuestros documentos con calma profesional, pero yo vi como uno de ellos me miraba con significado. Otro agente encubierto. «Todo está en orden», dijo finalmente, devolviéndonos los pasaportes. «Disfruten su visita a Francia y, por favor, tengan cuidado cerca del acantilado. Hemos tenido varios accidentes aquí en los últimos años. El mensaje era claro. Lo vimos todo. Estamos aquí». Los policías se fueron. Andrés y Patricia parecían nerviosos. «Qué extraño», murmuró Patricia. «Controles de seguridad en medio de la nada». «Deben estar buscando a alguien», dijo Andrés, pero su voz sonaba tensa. «Mejor sigamos al castillo». El resto del día transcurrió sin más incidentes. Visitamos el castillo. Comimos en un restaurante del pueblo cercano, regresamos a París al atardecer. Pero algo había cambiado. Andrés y Patricia estaban más callados, más cautelosos, como si supieran que alguien los estaba observando. Esa noche recibí otra llamada de la agente Flores. «Estuvo cerca hoy», dijo sin preámbulos. «Muy cerca. Si nuestros oficiales no hubieran llegado en ese momento exacto». «Lo sé. Señor Mendoza, tenemos que considerar la posibilidad de terminar esto ahora. Arrestarlos antes de que hagan otro intento». «¿Tienen suficiente evidencia?» Silencio del otro lado. «No tanto como quisiéramos. Sus abogados podrían argumentar que el momento en el mirador fue inocente, que solo lo estaban posicionando para una foto. No tenemos prueba definitiva de intención. Entonces seguimos», dije con voz firme, «hasta que la tengan. Señor Mendoza». «Agente Flores, he construido mi vida tomando decisiones difíciles. Esta es solo una más. Necesito que esto quede resuelto de una vez por todas, sin dudas, sin posibilidad de que escapen por tecnicismos legales». «Entiendo, pero por favor sea extremadamente cuidadoso. No sabemos qué van a intentar después». Después de colgar, me serví otro whisky. Mis manos ya no temblaban. En cambio, sentía una extraña calma, porque finalmente había entendido algo importante. Yo tenía el control. Andrés y Patricia pensaban que estaban cazando, pensaban que yo era la presa indefensa, pero se equivocaban. Yo era el que los estaba llevando exactamente donde quería. Yo era el que estaba documentando cada mentira, cada intento, cada momento de su traición. Y cuando todo esto terminara, cuando estuvieran sentados en una celda preguntándose cómo salió todo tan mal, entenderían la verdad. «Nunca fuiste el cazador, hijo. Solo fuiste un tonto con un plan que nunca tuvo oportunidad de funcionar. Porque tu padre no construyó un imperio siendo estúpido. Y no iba a empezar a hacerlo ahora.
Los siguientes días fueron una danza macabra de normalidad fingida. Fuimos a Versalles, paseamos por los jardines del palacio, tomamos fotos frente a las fuentes, comimos pasteles en cafeterías con 3 siglos de historia. Cualquier observador externo habría visto a una familia feliz disfrutando de unas vacaciones de ensueño. Pero yo sabía la verdad. Cada sonrisa era una mentira, cada abrazo una traición, cada «te quiero, papá» que salía de la boca de Andrés era una daga envuelta en terciopelo. El 7º día en París algo cambió. Estábamos cenando en un restaurante cerca de Notre Dame cuando Andrés recibió una llamada. Se disculpó y salió a contestar. Regresó 5 minutos después con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», preguntó Patricia con tono preocupado, que sonó genuino por primera vez. «Era mi socio en México. Hay problemas con uno de los negocios que estoy manejando. Necesito resolver algunas cosas urgentemente». «¿Qué tipo de problemas?», pregunté. «Nada grave, papá. Solo cuestiones administrativas. Pero necesito hacer algunas llamadas, revisar documentos. ¿Te importa si Patricia y yo nos saltamos el tour de mañana? Necesito estar en la habitación trabajando». «Claro, hijo, los negocios son importantes». Esa noche, después de que cada uno se retiró a su habitación, recibí otra actualización de la agente Flores. «Sabemos qué llamada recibió su hijo», me dijo. «No fue su socio, fue alguien de un despacho de abogados en México. Al parecer, Andrés y Patricia tienen deudas masivas que usted desconoce». «¿Qué tan masivas?». «Cerca de 3 millones de pesos, préstamos con tasas de interés criminales. Parece que invirtieron en un negocio que fracasó completamente. Los prestamistas están amenazando con acciones legales. Todo empezó a tener sentido. No era solo codicia, era desesperación. Por eso necesitan el dinero ahora», murmuré. «No pueden esperar a que yo muera naturalmente en 20 o 30 años». «Exacto. Y tenemos evidencia de que Patricia estuvo investigando en Internet sobre venenos no detectables, sobre cómo simular infartos, sobre herencias y testamentos. Todo desde su teléfono personal. ¿Eso es suficiente para arrestarlos?». «Casi. Solo necesitamos un último elemento. Necesitamos capturarlos en el acto de otro intento. O necesitamos que confiesen». «¿Confesar? Nunca lo harán». «No voluntariamente. Pero si usted puede provocarlos, hacerlos hablar mientras lleva un micrófono oculto, entonces tendríamos todo lo que necesitamos». Me quedé en silencio procesando la propuesta. ¿Quiere que confronte a mi hijo? ¿Que lo obligue a admitir que está tratando de matarme? Sé que es mucho pedir, pero es la forma más segura de garantizar una condena sin posibilidad de apelación. Una confesión grabada en su propia voz, explicando sus motivos y métodos. ¿Y si se pone violento? Tendremos agentes a metros de distancia. Al primer signo de peligro físico intervenimos, pero necesitamos que él hable primero. Pasé el resto de la noche sin dormir, preparándome mentalmente para lo que tendría que hacer. Al día siguiente, Andrés y Patricia dijeron que estarían ocupados toda la mañana con llamadas de trabajo. Era la oportunidad perfecta, pero primero necesitaba saber más sobre esas deudas. Llamé a mi contador en México, Rodrigo, un hombre que había trabajado conmigo durante 15 años. «Don Ricardo, qué gusto escucharlo. ¿Cómo va el viaje?». «Bien, Rodrigo, pero necesito que investigues algo para mí, discretamente. Lo que necesite. Revisa las finanzas de mi hijo, todas, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, préstamos, inversiones, todo lo que puedas encontrar. ¿Hay algún problema? Solo hazlo y envíame el reporte completo antes del mediodía». 3 horas después, tenía el informe en mi correo electrónico. Lo leí en mi habitación, sintiendo cómo la rabia crecía con cada página. Andrés y Patricia no solo debían 3 millones, debían casi 8 millones de pesos a diferentes prestamistas, algunos legítimos, otros claramente conectados con organizaciones criminales. Habían invertido en un negocio de criptomonedas que resultó ser una estafa. Perdieron todo en 6 meses. Luego, tratando de recuperarse, pidieron más préstamos para invertir en otro esquema que también fracasó. Y durante todo ese tiempo, mientras se hundían más y más en deudas, vivían un estilo de vida de lujo,
viajes, restaurantes caros, ropa de marca, todo cargado a tarjetas de crédito que ya no podían pagar. El informe incluía copias de mensajes de texto de los prestamistas, amenazas cada vez más severas. Tienen hasta fin de mes o habrá consecuencias. Conocemos a su familia. Sería una pena que algo les pasara. Mi hijo no solo estaba tratando de matarme por codicia, estaba tratando de matarme para salvarse a sí mismo. Esa tarde, mientras Andrés y Patricia seguían encerrados en su habitación, yo me reuní con el equipo de agentes federales en una suite diferente del hotel. La agente Flores era una mujer de unos 40 años, cabello corto, ojos inteligentes. Me mostró el equipo que usaría. «Es un micrófono prácticamente invisible», explicó pegándolo bajo mi camisa. «Transmite en tiempo real. Lo escucharemos todo y estaremos listos para intervenir si es necesario. ¿Cómo lo provoco para que hable? Le diré que sabe sobre las deudas, que descubrió todo. Véalo ponerse nervioso. La gente nerviosa comete errores, dice cosas que no debería. Si puede hacerlo sentir acorralado, si puede hacer que Patricia y él piensen que su único escape es ser honestos con usted, entonces hablarán. ¿Y si no funciona? Entonces arrestamos con la evidencia que tenemos y esperamos lo mejor, pero no será una condena garantizada». Me miré al espejo. Un hombre de 55 años con micrófono oculto, preparándose para confrontar a su hijo asesino. ¿Cómo había llegado mi vida a este punto? A las 7 de la tarde, toqué la puerta de la suite de Andrés y Patricia. Él abrió, sorprendido de verme. «Papá, ¿todo bien? Necesito hablar contigo, con los dos. Es importante». Patricia apareció detrás de él, con expresión cautelosa. «Claro, papá. Pasa». Entré. La suite era idéntica a la mía, pero más desordenada. Ropa tirada, documentos esparcidos sobre la mesa, laptops abiertas. Me senté en el sofá. Ellos se sentaron frente a mí. Podía sentir la tensión en el aire. «¿Qué pasa?», preguntó Andrés. «Te ves serio». «Tenemos que hablar sobre dinero», dije directamente. «Específicamente sobre tus deudas». Vi cómo palidecía. Patricia se puso rígida. «¿Mis deudas? No sé de qué». «No me mientas», lo interrumpí con voz fría. «Sé todo, Andrés, los préstamos, las inversiones fallidas, los 8 millones de pesos que debes, todo». Silencio mortal. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. «Papá, yo iba a decirte». «¿Cuándo? ¿Cuándo ibas a decirme? ¿Después de que estuviera muerto y pudieras pagar tus deudas con mi herencia?» Patricia se levantó bruscamente. «No sé qué está insinuando, pero siéntate», ordené con una autoridad que no sabía que todavía tenía. «Los dos, siéntense y déjenme hablar». Se sentaron. Andrés tenía lágrimas en los ojos. ¿Eran reales o actuadas? «Sé que estás en problemas», continué. «Sé que los prestamistas te están amenazando. Sé que pensaste que la única salida era mi muerte». «No». Andrés se levantó de golpe. «Papá, nunca. Yo nunca pensaría». «El veneno en el aeropuerto», dije las palabras como bombas. «Lo vi todo, Andrés. Las cámaras de seguridad lo capturaron, vertiendo algo en mi botella de agua, algo que estaba diseñado para matarme». El color desapareció completamente de su rostro. Patricia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «También sé sobre el intento en el mirador», continué, posicionándome en el borde del acantilado, esperando el momento perfecto para empujar. Si esos policías no hubieran aparecido... «Papá, por favor, tienes que entender». La voz de Andrés se quebró completamente. No sabía qué más hacer. Los prestamistas dijeron que iban a lastimar a Patricia. Dijeron que conocían dónde vivíamos, que sabían nuestras rutinas. Yo tenía tanto miedo. «¿Y tu solución fue matarme?» «No era para matarte», gritó. «Era solo para que te durmieras en el avión. Para que cuando aterrizáramos te sintieras mal y tuviéramos que hospitalizarte. Pensamos que si estabas en el hospital, si los doctores decían que tenías problemas cardíacos, podrías decidir transferirme control de algunas cosas. Para evitar el estrés. No era veneno de verdad, solo sedantes fuertes». «Mentira», dije firmemente.
Los análisis mostraron exactamente lo que era. Y en la dosis que pusiste, yo habría muerto en ese avión. Lágrimas reales ahora corrían por el rostro de Andrés. Se dejó caer de rodillas frente a mí. Papá, lo siento tanto. Estaba desesperado, no pensaba con claridad. Patricia y yo estábamos aterrados. Los prestamistas no son gente normal, papá, son criminales. Dijeron que nos darían hasta final de mes ¿O qué? ¿Te matarían a ti? Mi voz era puro hielo. Así que decidiste que mejor me mataban a mí. No fue así, yo solo. Necesitaba tiempo, necesitaba dinero rápido. Y pensé que si algo te pasaba, si yo moría, heredabas todo y podías pagar tus deudas. Silencio. Un silencio que valía más que 1000 confesiones. Patricia finalmente habló, su voz apenas un susurro. Fue idea mía. Todo fue idea mía. Andrés no quería, pero yo lo convencí. Le dije que era la única manera, que usted ya era mayor, que de todas formas iba a morir pronto. Terminé por ella, que qué importaban unos años más o menos. Ella empezó a llorar también, pero yo no sentía ninguna compasión. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, pregunté. No es que trataran de matarme, es que ni siquiera tuvieron el valor de ser honestos conmigo. Si Andrés hubiera venido y me hubiera dicho, papá, estoy en problemas, cometí errores, necesito ayuda, yo lo habría ayudado. Habría pagado cada peso de esas deudas, habría protegido a mi hijo. Papá. Andrés extendió su mano hacia mí, yo me alejé. Pero en lugar de confiar en mí, decidieron que era más fácil matarme. Decidieron que mi vida valía menos que sus deudas. Y eso, hijo, eso es algo que nunca voy a poder perdonar. Por favor, suplicó Andrés, dame una oportunidad. Puedo cambiar, puedo arreglar esto. Solo no me entregues a la policía. Por favor, papá, soy tu hijo, tu único hijo. Eres mi hijo, asentí. Y esa es precisamente la razón por la que esto duele tanto. Me levanté del sofá. Los dos me miraban desde el suelo, destrozados, esperando mi veredicto. Tienen 2 opciones, dije con voz firme. Primera opción, llamar a la policía ahora mismo. Con la confesión que acaban de hacer, con toda la evidencia recopilada, pasarán décadas en prisión. Ambos. Patricia sollozó más fuerte. ¿Cuál es la segunda opción?, preguntó Andrés con voz quebrada. La segunda opción es que mañana por la mañana, temprano, se van de vuelta a México. Les voy a dar suficiente dinero para pagar todas sus deudas. Cada peso. Los prestamistas los dejarán en paz. Vi esperanza brillar en sus ojos. Pero, continué, nunca más vuelven a contactarme. Nunca más me hablan. Nunca más me ven. Para efectos prácticos, yo ya no tengo hijo. Y ustedes ya no tienen padre. Papá, no. Y si alguna vez, intentan algo contra mí otra vez, si me amenazan, si me buscan, si tratan de reclamar herencia después de mi muerte, toda la evidencia que tengo va directo a la policía. ¿Entendieron? ¿Eso es todo?, preguntó Patricia incrédula. ¿Nos va a dejar ir así? No por bondad, aclaré. Lo hago por la memoria de Elena. Ella me hizo prometer que cuidaría de Andrés. Y esto, por más que me duela, es la única forma que encontré de cumplir esa promesa sin traicionar mi propia dignidad. Acepto, dijo Andrés inmediatamente. Acepto, papá, lo que tú digas. Mañana a las 6 de la mañana tendrán los boletos de avión en su correo. A las 7, una transferencia bancaria de 10 millones de pesos. Es más que suficiente para cubrir sus deudas y empezar de nuevo. Lo que hagan con sus vidas después de eso ya no es mi problema. ¿Y el castigo?, preguntó Patricia con voz temblorosa. No hay castigo. La miré directamente a los ojos. El castigo es que van a vivir el resto de sus vidas sabiendo que intentaron asesinar al hombre que los amaba, que destruyeron una familia por deudas que pudieron haber sido resueltas con una conversación honesta. Ese, Patricia, es un castigo peor que cualquier prisión. Caminé hacia la puerta. Andrés se arrastró detrás de mí agarrando mi pierna.
Papá, por favor, no me dejes así. No puedo vivir sin ti. Eres todo lo que tengo. Me detuve. Lo miré desde arriba. Mi hijo, de rodillas, suplicando. Debiste pensar en eso antes de poner veneno en mi agua. Abrí la puerta y salí. Los últimos sonidos que escuché fueron los sollozos de Andrés gritando: «Perdóname, por favor, papá, perdóname». Cerré la puerta. En el pasillo, la agente Flores me esperaba con otros 2 oficiales. «Lo grabamos todo», dijo. «Confesión completa, motivos, métodos, todo. Es más que suficiente para arrestarlos ahora mismo». «No», dije firmemente. «Voy a cumplir mi palabra. Les voy a dar el dinero y los voy a dejar ir. Señor Mendoza, intentaron asesinarlo múltiples veces. Lo sé, pero son las consecuencias que yo elijo darles. Y créanme, vivir con lo que hicieron es peor que cualquier prisión». La agente me miró por largo rato. Finalmente asintió. «Es su decisión, pero mantendremos el archivo abierto, si alguna vez lo necesita, si ellos rompen el acuerdo. Entonces arréstenlos con todo el peso de la ley. Pero hasta entonces esto se termina aquí». Esa noche dormí profundamente por primera vez en 2 semanas. Una parte de mi pesadilla había terminado. A la mañana siguiente, a las 6 en punto, toqué la puerta de su suite. Andrés abrió con los ojos rojos e hinchados. Detrás de él, las maletas ya estaban empacadas. «El taxi los está esperando abajo», dije. «Los boletos están en su correo, el dinero llegará a su cuenta en 1 hora». «Papá, yo». «No», lo interrumpí. «Ya no hay nada más que decir. Vivan sus vidas, sean mejores personas, pero háganlo lejos de mí». Patricia apareció detrás de él. Me miró con ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró, «por todo». «Yo también», respondí. «Siento que las cosas hayan llegado a esto». Los vi tomar sus maletas. Los acompañé hasta el elevador. Cuando las puertas se abrieron, Andrés volteó una última vez. «¿Algún día podrás perdonarme?», pensé en Elena, en sus últimas palabras. «Cuida a nuestro hijo». «Tal vez», dije finalmente, «pero no hoy. Y probablemente tampoco mañana. Si ese día llega, yo te lo haré saber». Las puertas del elevador se cerraron y así mi hijo desapareció de mi vida. Regresé a mi suite. Me senté en el balcón, viendo amanecer sobre París. La ciudad despertaba lentamente, llena de promesas de nuevos comienzos. Mi teléfono sonó. Era Andrea, mi hija desde Guadalajara. «Papá», vi que Andrés publicó algo extraño en redes sociales diciendo que regresaba a México antes de tiempo. «¿Está todo bien?». «Todo está bien, hija», respondí, y por primera vez en semanas era verdad. Solo algunos cambios necesarios. «¿Cambios?». «Te lo explicaré cuando regrese. Pero por ahora, solo quiero que sepas que te quiero mucho y que aprecio que siempre hayas sido honesta conmigo». «Yo también te quiero, papá, y te extraño. Apúrate a regresar». Después de colgar, me quedé mirando la Torre Eiffel en la distancia. Elena y yo habíamos soñado con venir aquí juntos. Ese sueño nunca se cumplió, pero tal vez podía crear nuevos sueños, con Andrea, con sus hijos, con las personas que realmente me valoraban. Pasé los siguientes 7 días solo en París y descubrí algo sorprendente. Disfruté cada momento. Visité museos sin tener que fingir interés en conversaciones falsas. Comí en restaurantes sin tener que vigilar mi bebida. Caminé por Montmartre sin sentir ojos expectantes esperando mi muerte. Y lentamente, muy lentamente, empecé a sanar. Una tarde, sentado en un café cerca del Sena, escribí una carta, no para enviarla, solo para procesar mis pensamientos. «Querida Elena, cumplí mi promesa de cuidar a Andrés, pero no de la manera que esperabas. Lo salvé de la prisión. Le di dinero para salir de sus problemas, pero también tuve que dejarlo ir. Espero que me entiendas. Espero que donde quiera que estés, sepas que tomé la decisión correcta. Porque amar a alguien a veces significa dejarlos enfrentar las consecuencias de sus acciones. Te extraño, todos los días, pero estoy aprendiendo a vivir de nuevo. No solo a sobrevivir, sino a vivir. Hasta que nos volvamos a ver. Tu esposo, Ricardo».
Doblé la carta y la guardé en mi billetera. Tal vez algún día la enterraría junto a su tumba, o tal vez la quemaría en algún ritual de liberación. Por ahora solo necesitaba que existiera. Regresé a México 2 semanas después, como estaba planeado. Andrea me recogió en el aeropuerto con sus 2 hijos. Los niños corrieron hacia mí gritando, ¡Abuelo! Y en ese momento sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. ¿Cómo estuvo París?, preguntó Andrea mientras manejaba hacia mi casa. Revelador, respondí, en muchas formas que nunca imaginé. Ella me miró de reojo. Andrés no quiere hablar conmigo. Dice que hubo un problema entre ustedes, pero no me da detalles. ¿Qué pasó, papá? Algún día te lo contaré todo, pero no hoy. Hoy solo quiero llegar a casa, abrazar a mis nietos y empezar de nuevo. Han pasado 6 meses desde París. 6 meses en los que no he tenido ningún contacto con Andrés. Según su cuenta bancaria, que todavía monitoreo discretamente, pagó todas sus deudas y se mudó a otra ciudad con Patricia. No sé si son felices, no sé si aprendieron algo de todo esto. Probablemente nunca lo sabré, pero yo he aprendido algo importante, que la familia no se define por la sangre, se define por la lealtad, el respeto, el amor genuino. Andrea y sus hijos vienen a visitarme cada semana. Ceno con ellos, juego con los niños, escucho sus historias. Es una vida más simple que la que tenía, pero infinitamente más rica. También empecé a hacer cambios en mi testamento. La mayoría de mi fortuna irá a Andrea, otra parte a obras de caridad, y una parte, una pequeña parte, quedará en un fideicomiso para Andrés. No porque lo merezca, sino porque su madre me lo habría pedido. Pero ese fideicomiso vendrá con condiciones, con requisitos de terapia, de trabajo genuino, de demostración de cambio real. No sé si alguna vez lo reclamará. Tal vez sí, tal vez no. Ayer recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Era de Andrés. La sostuve en mis manos durante 1 hora antes de atreverme a abrirla. Papá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que rompí algo que nunca podré reparar, pero necesito que sepas que no pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice. Patricia y yo nos separamos. Ella regresó con su familia. Yo estoy viviendo solo, trabajando en un empleo normal, pagando renta como cualquier persona. Empecé terapia. El terapeuta dice que tengo mucho trabajo por hacer, que no solo necesito reparar lo que te hice a ti, sino entender por qué me convertí en alguien capaz de eso. No estoy pidiendo perdón, no todavía, solo estoy diciéndote que estoy tratando de ser mejor. Si algún día, tal vez dentro de muchos años, crees que podemos hablar, estaré esperando. Tu hijo Andrés. Leí la carta 3 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé en mi escritorio. Tal vez algún día responderé. Tal vez algún día podamos tener una conversación de verdad, pero hoy no es ese día. Hoy solo soy un hombre de 56 años que sobrevivió a un intento de asesinato por parte de su propio hijo. Un hombre que eligió la justicia sobre la venganza. Un hombre que está aprendiendo a vivir de nuevo, y eso por ahora es suficiente. Si estás escuchando esta historia y te identificas con ella de alguna manera, si tienes miedo de tu propia familia, si sientes que no puedes confiar en las personas que deberían cuidarte, quiero decirte algo. No estás solo. Y no estás loco por sentirte así. A veces las personas que más daño nos hacen son las que comparten nuestra sangre. Y está bien alejarse. Está bien protegerse. Está bien elegir tu propia paz sobre la lealtad familiar ciega. La familia verdadera se gana, no se hereda. Y si yo pude sobrevivir esto, tú también puedes sobrevivir lo que sea que estés enfrentando. Ten cuidado, confía en tus instintos y recuerda que tu vida tiene valor, sin importar lo que otros te hagan creer. Gracias por escuchar mi historia, por acompañarme en este viaje doloroso pero necesario. Cuídate, protégete y nunca, nunca permitas que nadie te haga sentir que tu vida vale menos que su conveniencia, porque tu vida es valiosa. Siempre lo fue, siempre lo será. Y eso es algo que nadie, ni siquiera tu propia sangre, tiene derecho a quitarte.